para tu gloria. Amén. Amén. Que ponga su mente en cada uno de nosotros. Seguimos cantando al Dios que adoramos. A ti, Señor, te adoramos, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Con fuerza decirle, y nadie es como él, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor. Decile, y Rey fuerte, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Exaltado Jesús, exaltado sobre todo, y nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Y nadie es como él, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, hoy te adoramos. Y decimos, a ti sea la gloria, solo a ti, Señor. Y a él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo
la libertad. Amén. Y más que una libertad física, Él nos ha dado la libertad eterna. Amén. Esa es la mejor libertad que podemos tener, la del Espíritu. Amén. Cantamos. Cambió nuestro duro corazón. ¿Cuántos de duro corazón hemos sido aquí? A veces
El Señor tiene que seguir rompiendo en nosotros y ablandando cada tanto ese corazón que se quiere poner duro. Amén. Vamos a cantarle ahora. Cuán hermoso, Señor, es tu nombre. Cuán poderoso eres. No hay nada que se iguale a Él, ni que se asemeje un poquito siquiera a lo que es Él. Amén. Cántale con todo tu corazón la letra de esta canción. Hoy y por siempre.
encuentre en vos y en mí un corazón dispuesto a quemar por Él. Vamos a decirle, Señor, una cosa solamente te quiero pedir y es estar todos los días en tu presencia. Señor, es lo que más anhelo, es lo que más deseo, así como decía el salmista. Oh Rey, queremos estar todos los días en tu presencia. Cantamos. Todo está preparado aquí, la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los
tu presencia, Señor. Queremos quedarnos, Señor, disfrutando, deleitándonos de la hermosura, Señor, de ti, de tu hermosura, de tu persona, Señor. Aún queremos más, queremos experimentar más, Señor, no nos conformamos. Queremos más de ti, queremos estar más cerca de tu presencia, Señor. Tú eres santo, no hay otro, Señor, como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nada que se asemeje a ti, Señor, que se compare, Señor. Una cosa, Señor, pedimos, es estar todos los días en tu presencia, Señor, deleitándonos en ti, Señor. Queremos estar cerca, bien cerca de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, queremos conocerte más. Espíritu Santo, queremos ser llenos como tú deseas hacernos llenos, Señor. Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos. Queremos conocerte más, queremos saber más de ti. Queremos recibir tu llenura, oh Espíritu Santo, escúchanos, que encuentres en cada uno de nosotros corazones dispuestos a quemar por tu presencia. Te adoramos, te bendecimos, mi Señor amado, nuestro Salvador. Damos toda la gloria, toda la honra a ti, solamente a ti, Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo decimos amén y amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Bien, 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 bien. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Qué buena elección este día de venir al templo, porque es el día del Señor que, bueno, desde los principios de la historia cristiana, este día ha sido seleccionado como el día del Señor, ¿no? Así que, bueno, y quienes hemos creído en Cristo y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, no tenemos problemas con alabar al Señor y servirle, adorarle cualquier día de la semana, porque todos los días los ha hecho el Señor, ¿no? Y como dice el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor. Y mañana vos lees y dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en el día y en el Señor que hizo el día. Amén. El Señor ha sido bueno con nosotros hoy, según Lamentaciones 3, 23, 24. Él ha renovado su misericordia sobre nosotros hoy. Porque si no hubiese sido así, dice que hubiésemos sido consumidos. No, porque en la santidad de Dios y el extremo opuesto, que somos nosotros, pecadores, ¿no? Allí no existiríamos más, ¿no? Por la santidad que Dios tiene. Pero por la gracia del Señor y la obra de Jesús, podemos acercarnos a Dios. De otro modo no sería posible. Estamos en vísperas de conmemorar Semana Santa. Semana Santa. Semana Santa. El tiempo parece que es santo, ¿no? Semana Santa. Pascua. Para muchos Pascua, para otros Semana Santa. Y por cierto que ahora la gente se santifica en estos días, ¿no? Se santifica. Y qué fácil lo hace. Comiendo huevo de Pascua.
Por cierto, yo no vi nunca una Pascua. ¿Ustedes vieron alguna Pascua? Yo he visto los huevos nada más. Se ve que pone huevo y se va, nadie la puede ver. ¿Ya invertiste? ¿Compraste huevo de Pascua? Mira que si no te vas a ir al infierno si no comes huevo de Pascua, conejo de Pascua y rosca y pescado. Así que si no comes eso, fuiste, ¿eh? Chau, no sos salvo. Limpia tus pecados comiendo eso. Qué fácil es, ¿no? Si hubiese sido así de fácil, Jesús no hubiese venido al mundo, no hubiese sido necesario. Si eso ya va a purificar la vida de mis pecados. ¿No? Qué tergiversación, qué gran error de esto. ¿No? Que sencillamente haciendo esas cosas ya puedo agradar a Dios. Y mis culpas han sido borradas. No sé si el predicador del miércoles va a decir algo acerca de la Pascua, ¿no? Porque, bueno, estamos en estos días, ¿no? Donde ya a partir del día lunes, ¿no es cierto? Toda esa semana, ¿no es cierto? Están en los últimos hechos de Jesús antes de su crucifixión, ¿no? Según Fiet hemos aprendido qué hizo lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Que fue el día del juicio, ya donde el Sanedrín, el tribunal judío allí, hizo horas extras, ¿no? En esa noche, ¿no? O sea que violó una ley allí para poder condenar a Jesús, porque si no al otro día lo agarraba el día de reposo, ¿no es cierto?, donde ellos no podían trabajar y tuvieron que condenar a Jesús. Había que condenarlo antes del día de reposo, ¿no? O sea que hizo toda una cosa tan desagradable donde realmente, ¿no es cierto?, se ha cometido el más injusto de los juicios contra alguien tan justo como Jesús. Bueno, eso somos nosotros. Condenar al justo. El injusto condenando al justo. Y así cada día nosotros de una u otra manera no nos rebelamos contra Dios haciendo lo que no agrada, lo que no honra a aquel que dio su vida en favor nuestro. Ahora, dice la Escritura que nosotros somos salvos por fe. Y nada más que por fe. Que no hay que hacer más nada, solamente creer. Ahora, para estos días no, hay que hacer algo, ¿no? Ahora, fíjense el poder que puede tener la fe, o que tiene la fe genuina, la fe sincera, la fe en Jesús. Que nosotros, pecadores, indignos y condenado al fuego eterno, al castigo eterno, solamente por creer en Jesús, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo creo y automáticamente soy salvo. Según la Escritura, dice que mi nombre es escrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos, por haber creído. Ahora, fíjense el poder de la fe. Ahora, esa misma fe tiene que seguir siendo practicada, ejercida ahora para adquirir santidad. Porque ahora yo fui salvo, fui trasladado, me he convertido en un hijo de Dios. Ahora tengo que alcanzar o vivir en santidad diariamente. Es el poder de esa fe que me va a ayudar a obedecer la palabra de Dios. Porque yo podría hablar muy lindo, ¿no? Y por cierto que veo por ahí en las redes sociales, los hermanos escriben cosas muy lindas, pero es un acto realmente incoherente porque no está de acuerdo con cómo viven. O sea que debe haber relación entre lo que digo y lo que vivo. Entonces, qué maravillosa es la fe.
la palabra de Dios, ¿no? Recién leíamos ahí, el poder de su evangelio me salvó. Y realmente el evangelio es poderoso. Es la buena noticia. Cuando yo creo en esa buena noticia, alcanzo salvación. Y voy a vivir ahora en un nuevo nivel de vida. Nunca antes experimentado ni conocido. Hay vida en Jesús. Nosotros, ¿no? Por creer en ese Cristo, tenemos vida. Recién la señora que compartía la apertura utilizando el texto allí de Lucas 10:40, ¿no? Y que lo mencionó en la versión del lenguaje actual, ¿no? Allí donde Jesús, ¿no es cierto?, Marta lo había puesto, ¿no es cierto?, para decidir, para que tome una decisión de que le diga a María que le ayude, ¿no? Señor, ¿no te da ¿no te da pena que no me ayude? Decirle que me ayude. O sea, le dio a él la autoridad de decirle a la otra, a la hermana, que le ayude. Jesús, como siempre, avergonzó a sus contrincantes con sus respuestas, los dejó sin palabra, sin posibilidad de hacer algo. Y le dice, en la versión que les voy a mencionar, que es el lenguaje actual, dice, María ha escogido la mejor parte. Y no seré yo, porque él estaba en el poder, en la posición de quitarle a María esa posición y esa decisión que había tomado, le dice, y no seré yo quien se la quite. Porque María había decidido escuchar lo que Jesús tenía para decirle. Y Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Cuando Jesús le presentó el Sermón del Monte allí en Mateo 5-7 a sus seguidores, que eran muchos, por cierto, cuando Él les empezó a decir que tenían que cambiar su forma de vivir, que tenían que dejar sus pecados, sus malos hábitos, entregarse a Dios, bueno, muchos dicen que se volvieron. Ya no andaban con Jesús. Dijeron, dura palabra es esta. Hermano querido, si te parece que por ahí la palabra de Dios es dura, que la doctrina cristiana es exigente, ¿será que sos muy blando? ¿Será que todavía no eres alguien que tiene el poder de Dios en su vida para vivir la vida cristiana? Porque no se puede vivir la vida cristiana sin el poder de Cristo en la vida de uno, sin el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que da poder y sabiduría. Por eso los que no son cristianos no aguantan en la iglesia. Y les parece una locura. Entonces, la palabra es la que tiene el poder. Allí en Mateo 7:24, ¿no?, que es como allí el Señor resume lo dicho en el Sermón del Monte que les menciono recién de Mateo 5-7. Cuando Él cierra toda su enseñanza, le dice a la gente, cualquiera de ustedes que no obedece esta palabra que acabo de enseñarles, 2-3 capítulos allí, sobre las cosas básicas de la vida. Lo práctico de la vida está allí. Todo lo que necesitas saber acerca de la vida cristiana está allí. Mateo 5-7. Y Él les dice, si alguno de ustedes o cualquiera de ustedes que me oye, que ha escuchado lo que yo dije y no ha prestado atención
no tiene intenciones de obedecer su palabra, le compararé a un hombre que ha edificado un edificio, pero que no ha puesto los cimientos suficientemente sólidos para que eso permanezca en pie. Porque vendrán las adversidades climáticas, así como la vida de nosotros. Mariana recién decía en esta reflexión de allí de Lucas 10:42, que bueno, el Señor lo hace sencillo, como dice ahí la versión que vos mencionaste de la NTV, ¿era? Dice, no hay muchas cosas por las cuales preocuparse, algo así era. Solo hay una cosa por la cual preocuparse. O sea, con fines espirituales, con fines de salvación. No hay muchas cosas preocuparse. No, oír a Dios y obedecer su palabra y soy salvo. Lógicamente, y una vida consagrada, vivir para Dios, porque si nací de nuevo, no puedo vivir como vivía antes, porque soy hecho nueva criatura, según la carta de Pablo en 2 Corintios 5:17. Soy hecho una nueva criatura por haber creído y por el poder de la palabra de Dios soy transformado. El viernes a la noche, Martín Jaite, no, Urrutia. Martín Jaite, ¿sabe quién era? Un tenista. ¿No es cierto? Él, de algún modo, daba testimonio del cambio que él vio en Ezequiel, ¿no? Porque se conocen de cuando andaban con la Gomera. Y entonces él decía el cambio que vio. Pero claro, cualquiera que tiene un encuentro con Cristo, su vida tiene que cambiar. No hay otra, no es posible ser parte de la familia de Dios si no hay cambios. Porque Dios hace nuevas criaturas. Gloria al Señor por eso, por su palabra, por su poder, por su salvación. Y ahora estamos en vísperas de celebrar este acto que dividió la historia en dos. Y aunque muchos dicen que no creen en Dios, que no creen en Jesús y nada de eso, pero se acogen a estas fiestas. Y de algún modo o de este modo afirman que es una verdad lo que se vive, lo que vivimos los cristianos. Porque si no, los ateos tendrían que trabajar en Navidad y no acogerse a la Navidad, ni a la Semana Santa, ni nada de eso. ¿Quién puede negar estos hechos? Realmente hay una incoherencia tan grande en el ser humano. Teniendo cosas tan contundentes como son estas fechas, documentadas, pero en la gran libertad o en la libertad que el Señor le dio, el ser humano decide vivir de espaldas o a su manera. Por supuesto que tendrá los resultados propios que acarrea la vida que cada uno vive. Pero quienes hemos decidido seguir a Cristo tenemos bendiciones. Bendiciones y más bendiciones. Que vienen las adversidades, ¿no? Para el que construyó un edificio con base sólida y para el que no lo construyó. El que cree y el que no cree. Le vienen los mismos problemas. Pero maravilloso es aquel que se preparó, que creyó, porque las adversidades no lo derribarán, sino que permanecerá porque ha creído, porque ha obedecido a la palabra del Dios vivo y verdadero. El viernes a la noche compartía ahí una palabra, ¿no?, que se encuentra en el libro de Hechos y que quiero hacer mención ahora. Capítulo 3, libro de los Hechos, que ha salido en
el devocional de esta semana, el aposento alto, y me tocó en una manera particular, o me invitó a reflexionar ese texto, y que he estado siendo inquietado por él, por el texto. Y como la palabra de Dios es palabra viva, eficaz y penetrante, como dice Hebreos, que actúa, que opera, que convence, me veo en el sentir de ahora compartirlo con ustedes acerca de estos dos hombres que iban al templo a orar, que eran Pedro y Juan. Y allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Y este hombre, no sé cuánto tiempo habrá sido que llevaban a este hombre allí, a ese lugar, con el único fin de que pidiera algo. Y como siempre se piensa que la gente que va a la iglesia es la más dadivosa, ¿no? O es el lugar apropiado, parece, porque allí se supone que va la gente que es buena a la iglesia, o la gente se pone más buena el hecho de ir a la iglesia o al templo. Y allí ponían a este hombre. Ahora, ¿qué realidad más triste, más deplorable, más desesperanzada la de este hombre que lo ponían allí para que pidiera limosna? Quizás en la familia lo usaba, pero ¿cómo se habrá sentido este hombre? ¿Cómo habrá estado, ¿no es cierto?, su autoestima? ¿Qué habrá pensado acerca de sí mismo y qué esperanza habrá tenido ese hombre? ¿Qué pensaba él de sí? ¿Qué destino pensaba que le esperaba? Que simplemente tenía que pasar su vida allí, que algún día iba allí a morir nada más. Y a veces, ¿sabes qué? Yo me pregunto que si la vida es esto, la vida biológica, que si la vida es esto, simplemente ir al trabajo, venir a casa, comer, dormir, venir al templo, y no hay algo más después de esto, qué pena, qué triste, qué realmente vida tan desagradable. Si yo no tuviese a Cristo, realmente que tildaría la vida de lo más triste, de lo más miserable que puede ser la vida de una persona si no tuviese la esperanza de la vida eterna. De que el Creador nuestro está preparando algo esperándonos allá, para el momento en que tengamos que reunirnos con Él. Y aquí estaba este hombre, ¿no?, que era de nacimiento paralítico, y lo ponían allí todos los días, dice que lo llevaban. Todos los días había culto ahí en la iglesia, todos los días había actividad. Y allí estaba este hombre. Y allí iban Pedro y Juan, dos hombres de Dios, que iban a orar. Cosa que no pasa mucho acá, que los hombres no vienen a orar. Bendigo a los que están ocupados en esa hora trabajando, ¿no? Pero los hombres de acá de la Biblia oraban. ¿Y cómo oraban? Y oraban mucho. Hombres de oración. Por eso hacían lo que hacían, o tenían poder para hacer lo que hacían. Y aquí estaban Pedro y Juan, que iban al templo a orar, dice que iban, y se encontraron con este hombre que estaba allí.
Ahora, es maravilloso, ¿no? Porque no sé si ya, seguramente, bueno, este era muy conocido, este hombre, pero no sé si Pedro y Juan lo habían visto en otras oportunidades. Quizás sí o no, porque Pedro y Juan fueron discípulos de Jesús. No sé si antes iban al templo Juan y Jesús, antes, Pedro y Juan, si iban al templo antes de conocer a Jesús. Pienso que no, porque no eran cristianos. Al menos Pedro dice que era un pescador y Juan era un adolescente, ¿no? Y fueron los primeros discípulos de Jesús. De modo que pasaron a formar parte del pueblo, parte de la iglesia del Señor y lógicamente no se puede ser cristiano y no ir al templo. El cristiano sin congregarse no tiene mucha vida. Va a aprender muy poco o nada. Entonces van allí y lo ven a este hombre y es maravilloso porque allí el Espíritu de Dios obrando les mostró a ellos que tenían algo para darle. Y no era precisamente lo que este hombre estaba pidiendo, sino lo que necesitaba. Sino lo que necesitaba, no lo que le estaba pidiendo. Saben que quizás me pueda referir o no al sistema de estudio que venía haciendo yo, que es de Timoteo, allí, pero estoy precisamente en esos versículos de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, donde, ¿no es cierto?, se menciona allí que la mujer debe callar en la congregación, que no permito a la mujer enseñar en público, que enseñe al hombre y todo. Y es un texto, ¿no es cierto?, que si uno lo toma literalmente puede, bueno, hacer, de algún modo causar un desastre en la iglesia, ¿no? Pero no quiero entrar en eso ahora, sino lo que me lleva a pensar es, ¿no es cierto?, este tipo de escritura, así, tenemos que remitirla al principio, buscar los principios de Dios. ¿Cómo fue al principio? Todo. Porque todo tiene un principio y un fin. O sea, ¿para qué es? Entonces, pensando en que Pedro y Juan habían detectado la necesidad de este hombre y no lo que él creía que necesitaba o el fin para el cual estaba ahí, ¿no es cierto? Este estudio, estas averiguaciones bíblicas que estoy haciendo, me hacen pensar también en Adán, ¿no? Que Adán, dice, estaba solo. Estaba solo. Y ahí dice Dios, le haré ayuda idónea. Ojo, que lo que quiero conectar es el que Dios ve nuestra necesidad y puede suplirla antes que la pidamos. Y no es a veces lo que nosotros creemos que necesitamos. Porque Dios suplió allí la necesidad de Adán. Dice que le haré ayuda. A Adán no le pidió una ayuda, no le pidió nada. Pero vio Dios que Adán tenía una necesidad. Y así Dios ve hoy nuestras necesidades, ya sea directamente o por medio de alguien, como es en el caso de Pedro, aquí que vio que algo tenía él para darle a este hombre necesitado, no de lo que estaba pidiendo, sino que había en él una necesidad genuina que tenía que ser suplida para que este hombre sea un hombre normal como ellos, ¿no? Entonces dice que Pedro allí lo miró o le dijo, míranos. Y el hombre le puso atención. Y dijo, creyendo que le iban a dar algo. Y es lógico,
Ahora, dice que Pedro, cuando él los mira, le dice, no tengo plata ni oro, nada material, nada que pueda suplir una necesidad momentánea, del momento. Sino algo que no lo podía conseguir ni adquirir en ningún lado. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita, lo que la gente necesita. La gente no necesita más leyes, no necesita más diversión, no necesita más libertad. Necesita a Cristo. Y la libertad que Cristo da es libertad de la esclavitud del pecado. La gente necesita dejar de pecar para encontrar el verdadero sentido a la vida y para ser feliz, para vivir bien. Necesita esa libertad de la esclavitud del pecado que solo Cristo la puede dar. Que cantábamos recién allí. Me ha hecho libre, me libertó. Aquí tenemos a este hombre paralítico, esclavo de la parálisis. Físicamente esclavo. Y espiritualmente y emocionalmente, seguramente en bancarrota. Sin esperanza. Sin esperanza de poder realizar algo en su vida. Sin esperanza de poder caminar, condenado allí. A esa situación. Pero allí van dos hombres de Dios que lo único que tenían era el poder de Jesús. No tenían nada. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tenían el poder de Dios, entonces allí le dicen a este hombre que lo mire. Y Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No le dijo, podría haberle dicho, porque en otros casos también se le dicen, a ti te digo, levántate y camina. Porque es obvio, ¿no?, que el que tiene la autoridad de Cristo va a ejercer la autoridad de Cristo. Y el que tiene la autoridad y el poder de Cristo sabe que lo tiene, estar conforme a la revelación que está teniendo del Espíritu. Pero como seguramente Pedro acá, ¿no es cierto?, quería que los demás lo oyeran, que era en el nombre de Jesús para dar gloria al Señor, y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No sé cuánto tiempo había pasado, ¿no?, de todo el calvario de Jesús, de su juicio, condenación, crucifixión, muerte y resurrección. No sé cuánto tiempo, pero estaba todo muy fresca, las noticias allí. Y seguramente que los que oyeron se acordaron de este hecho, de toda esta notición que inundó Jerusalén y todos los pueblos de alrededor, y luego el mundo entero. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquel de que ustedes tienen noticia que hace poquito fue crucificado y muerto injustamente, pero que gloriosamente resucitó. Y que muchos han visto. Y que Pedro seguramente podía decir, yo lo he visto ascender al cielo. Y que un capítulo más atrás, Él les cumplió la promesa de enviarles al Espíritu Santo, que estaría todos los días con ellos y que les daría poder
necesario para cumplir la gran comisión, la nueva tarea, la extensión del reino de los cielos para alcanzar a los perdidos, a los paralíticos, a todos aquellos que estaban esclavos del pecado, ya sea espiritual y físico, a como este hombre aquí. Y dice que en el nombre de Jesús, Pedro le dice, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó en el acto. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. A veces hay que hacer algo más que una orden, ¿no? Pedro dio la orden, levántate. O sea, anímate. Anímate. Tené una actitud interior. No, cambia tu actitud, tu modo de pensar, tu modo de ver la vida. No te quedes. No puedes quedarte. No naciste para quedarte postrado. Tenemos al Cristo resucitado de hace poquitos días. Él tiene todo el poder. Él venció a la muerte. Él levantó muchos paralíticos y hasta muertos en estos días que tú te acuerdas. Levántate, levántate. Y como diría el apóstol Pablo, despierta, tú que duermes. Entonces le dijo, levántate y anda. Cambia tu vida, cambia la perspectiva. Posiciónate en una manera diferente. El estado en el que tú estás, en el estado en que tú estás no es permanente, no es para siempre. Cristo viene a tu vida y te va a cambiar. Tu vida puede cambiar si oyes la voz poderosa de Dios. Ya sea por su palabra, por el predicador, por la revelación del Espíritu. Pero tú no naciste para estar postrado, para andar pidiendo limosna. Si mal no recuerdo, David allí en el Salmo 37, 25 dice, he sido joven. Y ahora, decía el rey David, soy viejo, pero jamás he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces no creas que la situación que te toca vivir, y estás en un estado donde alguien te tiene que decir levántate en esta hora, Cristo te dice levántate, levántate, muévete, anda. Porque las cosas son posibles por la resurrección del poderoso Cristo que vive para siempre y que ha dado a su pueblo el Espíritu Santo para que esté todos los días con nosotros. Para que nos revele las verdades profundas de Dios, para que tengamos una vida consagrada de sabiduría, de poder, de esperanza. Porque la vida es alegría, es vida si la vivimos con Cristo. Si no es una vida de celebraciones y de derrotas. Porque la gente hoy en día lo que quiere es celebrar, quiere fiestas. Fiestas, fiestas, fiestas. Y después le queda la resaca, resaca, resaca. Por eso muchos de los empleados no van a trabajar los lunes porque los del día están hechos pedazos el día lunes porque se tomaron todo, se comieron todo, no durmieron nada y el lunes no van a trabajar. O si van a trabajar, están más muertos que vivos. Pero quienes tenemos a Cristo tenemos alegría, tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos gozo. Vivimos felices. Y no necesitamos nada de lo que el mundo usa para vivir alegres. Así que entonces Pedro y Juan
Dicho esto, le dice en el versículo 7, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. O sea, como que el Señor dice que debemos orar y poner las manos sobre los enfermos. Y muchas veces, ¿no?, está la experiencia muy conocida, cuando uno toca a alguien, hay una transmisión, algo le transmite a aquella persona por la cual se está orando. El toque. ¿No? Acá dice que lo tomó y al instante cobraron fuerza. O sea que el Espíritu de Dios fluyó de Pedro hacia este hombre y le dio las fuerzas, pero primero lo animó. Primero le dijo, levántate. Le cambió la actitud. El proverbio dice que al enfermo lo levanta su ánimo. ¿Qué proverbio es? No importa. Libro de Proverbios. Búscalo, googlealo. Al enfermo, doctor, ¿usted qué dice de esto? Tiene que ver el ánimo 100%. Mirá vos. Bueno, no sé, viste que había una película de ese médico que hacía música y sanaba a los chicos. Pablo, ¿cómo era esa? ¿Vos la viste esa película? ¿Cómo se llaman? Payasín, Payimúsica, ¿cómo es? ¿Cómo? Patch Adams. Entonces, o sea, la Biblia no está equivocada en lo que escribió. La ciencia, muchísimos años después, viene comprobando lo que está escrito hace 1000 años. Más de 1000 años. Y en el Proverbio 18:14, aquí me dan el texto, dice que al enfermo lo levanta su ánimo. Aquí científicamente él puede comprobar que es así, ¿no? Según he leído, ¿no? Y Jairo, y acá vas a suplir vos algunas dudas. Por eso, según los estudiantes de medicina, ¿no?, en su preparación, le van incorporando nuevas enseñanzas y que tiene que ver con la conexión con el enfermo, ¿no? Que llamarlo por su nombre, ¿no es cierto? Y animarlo, estimularlo, ¿no? Animar al enfermo. Por eso el médico tiene que ocuparse también de esta cosa, de saber su nombre. Porque indica algo eso. Entonces dice que al enfermo lo levanta el ánimo caído, pero al de ánimo caído. ¿Qué dije? Al enfermo lo levanta su ánimo, pero al de ánimo caído, ¿quién lo levantará? ¿Quién levanta? Ahí estamos en bancarrota. Ya, por más que vos le vengas a decir, levántate, y no, tenés que cambiar. Pero Cristo te dice, levántate, porque Él puede. Porque Él puede cambiar cualquiera sea tu situación. Cualquiera sea tu situación, no diga que lo mío es difícil y que está complicado. Para vos estará complicado y para vos será difícil. ¿Hay algo difícil para mí? Dice el Señor. ¿Hay algo difícil? Yo me maravillo por ahí, hay algunas letras de canciones que le ponen como fondo videos, ¿no?, de películas cristianas. Y las historias bíblicas, cómo las ilustran por medio de los videos, de las películas. Y vos ves allí a Moisés, ¿no?, con la vara únicamente delante y atrás el ejército del faraón y el mar.
sea, el ejército del faraón atrás, que vienen esos monstruos allí, demonios, y adelante tenés el mar. ¿Qué haces ahí? Alguno me habrá escuchado contar capaz esta, no sé si era una anécdota o es algo que se hizo para ilustrar, ¿no?, esto. Dice que había dos incrédulos que venían siempre a la puerta del templo allí. Y venían para burlarse, de escuchar el mensaje y burlarse de la gente que salía después de la iglesia. ¿Vos creíste lo que dijo el pastor? Déjate de joder, esto es una pavada. ¿Cómo va a creer eso? Y así todos los días venían y molestaban a los cristianos que salían. Hasta que un día uno de ellos lo tocó la palabra, ¿viste? Lo tocó y se convierte al Señor. Entonces, entró a la iglesia ya ese. El otro estaba afuera. Y dice, ¿qué? Le dice, ¿no me vas a decir que vos también crees esto que escuchaste que hizo el pastor? No, mirá, dice, vos sabés que contó el pastor, dice, que había, que este Moisés, dice, que tenía una iglesia de 3.000 miembros. No, 3 millones de miembros. Anda, ¿qué va a creer eso vos? Dice. Porque eso se dicen que eran los judíos que salieron de Egipto, 3 millones de personas. 3 millones de personas, dice, tenía la iglesia. Anda, deja joder, ¿qué va a hacer? No, dice, y vos sabés que cuando salieron, dice que iban por el desierto, tuvieron que cruzar el mar. Ah, sí, ya sé. ¿Y qué? ¿No me va a decir que hizo un milagro ahí? No, dice, que agarró Moisés, dice, y llamó a todos los ingenieros y constructores que había en el pueblo, dice, y construyeron un puente, dice, no, un puente, y cruzaron el mar para el otro lado. ¡Anda! Dice, ¿qué va a creer eso? ¿Vos vas a creer eso? Entonces, la verdad que no, dice, pero si te cuento lo que hizo, sí que no lo vas a creer. Entonces, después le explico el significado. Entonces, Dios no tiene ningún problema para hacer cualquier cosa. A veces nosotros tenemos un problema y creemos que Dios no puede resolverlo porque no cabe en nuestra mente la metodología, la forma, el sistema que puede ser empleado para resolverme a mí el problema que tengo. Si no encuadra dentro de los conceptos nuestros, Dios no puede. Cuando el pueblo tuvo necesidad de agua, le dijo a Moisés, golpea la roca y saldrá agua. Y sí, pero es imposible. Y sí, naturalmente es imposible. Es imposible que el mar se abra. Es imposible que la roca fluya agua. Es imposible. Es imposible que un paralítico de 20, 30, 40 años camine. Imposible. Pero no para Dios. No para Dios. Acá Pedro le levantó el ánimo al enfermo y luego lo ayudó, lo tomó de su mano y automáticamente se fortalecieron sus tobillos. Se puso de pie de un salto y comenzó a andar. Pero qué cosa hermosa para esta persona, ¿no? Cómo Dios lo restaura, lo vuelve a ser una persona que nunca había sido una persona normal. Y se puso sobre sus pies. Y dice que de un salto comenzó a andar. Luego entró en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Quizás Dios a vos no te sanó de ninguna parálisis, pero pienso que en algún momento estábamos, igual que paralíticos espirituales, donde no alabábamos a Dios,
espiritualmente no nos movía el espíritu, estábamos esclavos del pecado, como este estaba esclavo de su parálisis. No podíamos ir a ningún lado más que a la condenación por ser pecadores. Pero un día Cristo nos invitó a creer. Y hemos creído. Y nos cambió la vida. Por eso alabo a Dios con alegría. Dice la Escritura, debemos alabar a Dios con gozo y con todo mi ser. Y cuando dice mi ser, está hablando de las tres partes que conforman al ser humano. ¿Cuáles son? Claro, espíritu, alma y cuerpo. O sea, por el espíritu recibo revelación del Espíritu Santo de Dios. Me gozo en el Señor. El espíritu afecta mi voluntad, mi alma, mi intelecto, mi razonamiento. Y el alma, que ejerce la voluntad, mueve al cuerpo a alabar a Dios. Entonces todo mi ser alaba al Señor. Estoy ahí, una estatua. No es todo tu ser. Capaz que tu intelecto, pero ¿sabes qué? Yo no creo que estas cosas se pueda alabar a Dios con una parte nomás. O se alaba o no se alaba, con todo mi ser o no. Porque quien se goza en el Señor es como la fe, ¿viste? Que Abraham allí en el libro de Santiago, dice, yo tengo fe. Pero bueno, muéstrame tu fe, porque la fe sin obra es muerta. Bueno, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. O sea, no es, la fe tiene que tener una forma de demostrar que tenés fe. Así también el que cree tiene que demostrar que cree por su modo de vivir. Y el que viene a la iglesia tiene que ver que alaba a Dios, porque con el cuerpo. ¿De qué otra forma? ¿Cómo puede alabar a Dios si no es con el cuerpo? David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Aquí este hombre, ¿no es cierto?, entró al templo y todos los que lo vieron andar y alabar a Dios, ¿no? Todos lo vieron. Entró al templo. Este hombre se conectó con Dios. Automáticamente su vida cambió. Vaya si cambió. Podía expresar externamente por medio de su alabanza, porque entró alabando a Dios, dice, y saltando, mostrando lo que Dios había hecho en su vida. Alababa a Dios y saltaba. ¿No? Para mostrarle a todos aquellos que todos los días lo veían allí, pero que ninguno de los que estaban allí habían podido hacer algo por él. Capaz que simplemente le daban limosnas. Pero llegaron dos hombres de los del camino, diría, ¿no? La iglesia del Señor. Estos dos, y le dieron lo que él necesitaba. Entonces todos aquellos que lo conocían, dice que se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el que se sentaba a pedir limosna. Basta de limosnas. Basta de limosna para quienes conocen a Jesús. Para quienes tienen un encuentro con Jesús. Ya no más. Se acabó el tiempo. Aquel tiempo que tú recuerdas.
O que quizás a lo mejor todavía no has tenido un encuentro con Jesús. Allí frontal, donde hay como un choque, donde aquel que se encuentra con Jesús tiene que caer derrotado, quebrantado en su corazón, reconociendo que nada más puedo hacer. Este hombre nada podía hacer él. Era una carga, era un problema para la familia. Pero Cristo hace de una persona de esta naturaleza alguien apto, adecuado, lo habilita, lo rehabilita, lo sana, lo fortalece, lo hace totalmente independiente, únicamente dependiente de Él. Esa es nuestra vida. Independiente de todo, excepto de Dios. Y cuando tenemos alguna necesidad, vamos a Él, porque solo en Él reside el poder para resolver el problema que yo tengo, el problema que tú tienes. Cristo puede resolverlo. Hermanos queridos, todos los días tenemos que ir a Jesús. Todos los días. Porque si no, como que lo que recibimos aquí en el templo no te alcanza para la semana. Esto es apenas un estímulo para que tú te animes a buscar a Jesús en tu casa, en lo secreto, a diario, la lectura de la palabra, la reflexión, la oración, la administración por el Espíritu Santo. Para que dejes de preocuparte por muchas cosas y te preocupes solo por una. Por mantener comunión con Dios y oír su palabra. Y muchas de esas otras cosas por las que te preocupas caerán. Caerán en el nombre de Jesús. Y todo será más claro. Y la vida será diferente. Y ya no tendrás que ser alguien como Marta, preocupándose por muchas cosas, menos por la más importante. A veces queremos ir por las añadiduras, por los resultados, cuando que el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios, buscad a Dios, buscad a Dios. Y pongamos nuestro espíritu, nuestro corazón, que naturalmente se revela. Pero ahí está la voluntad, ¿no? La sabiduría, el conocimiento de la palabra. Para decirle a la carne que se opone, carne, alaba a Dios, lee la palabra, obedece la palabra, porque allí está la bendición. Cuanto más desconectado estoy de las cosas de esta vida, de este mundo, más me podré conectar con Dios. Más fácil me será la obediencia a la palabra de Dios. Más fluir de Dios habrá en mi vida para hacer aquello que Dios me dice que haga y que es ir y levantar a estos paralíticos, estos lisiados y devolverles el gozo de la vida y de la salvación, de haber encontrado al Salvador que hará tu vida diferente desde una vez y para siempre. Gloria al Señor. Bien, entonces, oremos, busquemos a Dios, leamos su palabra y Dios nos proveerá de lo que necesitamos y no de lo que le pedimos según nosotros creyendo que necesitamos. Amados hermanos, estamos, como decía, en vísperas de Semana Santa, tiempo donde la gente, una cierta
disposición a creer más en estos días porque es Semana Santa. Pero la santidad no reside en nada que no sea una vida apartada del pecado y vivir para Dios. Eso es santidad, eso es ser santo, vivir para Dios. Y aprovechar estos días para compartir la palabra de Dios, para decir que somos libres de pecado, no por comer o no comer aquello, sino cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y somos libres y limpios de todos nuestros pecados, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, que por cierto son muchas. Y que oramos entonces ahora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor amado, porque vamos a conmemorar, Dios amado, ya este tiempo nos trae a la memoria esa obra, Dios amado, que trasciende la historia y el tiempo, Dios. Nadie como tú, oh Señor amado, pudo hacer algo por el simple hecho de amar a quienes nada merecíamos. Pero en tu gracia decidiste hacerlo así, oh Dios. Y gracias porque por tu gracia soy salvo, tengo vida, tengo esperanza, tengo a Cristo. Gracias, Señor, porque tú tienes o eres la fuente de recursos que yo necesito, Señor. Pero voy a ti, oh Dios, porque tú conoces mejor que yo mis necesidades. Y en esta hora, oh Dios bendito, tú que estás conociendo, viendo los corazones, Dios amado, yo te ruego que luz derrames, Dios amado, sobre ellos. Tu palabra profundice en sus vidas, Dios amado. Dice que tu palabra es como espada de dos filos, penetra en las profundidades, discierne los pensamientos. En el nombre de Jesús, trae revelación, Señor amado. Trae corrección a los pensamientos equivocados, quítalos en el nombre de Jesús, y haya paz, Dios amado, en los corazones, haya claridad en las mentes, Padre, para inclinarse a tu presencia, Señor, rendir sus corazones, Dios amado, para que haya nueva persona en el nombre de Jesús, haya abandono de la vieja vida, del pecado, la maldad, la mentira, Dios amado, los ojos altivos, Señor, en el nombre de Jesús, pensamientos, Señor amado, de idolatría, hechicería, en el nombre de Jesús, caigan de los corazones y las mentes, Señor amado. Limpia, oh Dios amado, con tu sangre preciosa, en el nombre poderoso de Jesús. Sean sanos mis hermanos que están enfermos, los que están oyendo allí a través del Face, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús. Padre, te ruego por Tere que está allí postrada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora tu poder la esté visitando y sea levantada de su cama en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor amado, porque la distancia no es un problema, Señor amado, para que tú lo levantes, Señor. Tú no estás solamente aquí, sino que estás allí con cada uno que te invoca con un corazón puro, Señor. Gracias, gracias, Señor amado. Bendigo al pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.